Muy buenos días, muy bendecido sábado 23 de mayo de 2026 para todos ustedes, queridos hermanos, en esta séptima semana de Pascua. Que el Señor visite su casa, su familia y su corazón en esta mañana. Les mandamos un abrazo muy fuerte a todas las personas que están comenzando el día con cansancio, con preocupaciones, con luchas interiores que quizá nadie conoce. A los que nos escuchan desde México, desde Estados Unidos, desde algún pueblo pequeño, desde una ciudad llena de ruido, desde un hospital, desde un mercado, desde la cocina mientras preparan el desayuno o desde un cuarto donde alguien amaneció pensando demasiado, porque hay algo muy fuerte que quiero decirles hoy desde el principio. Mucha gente no se derrumba porque le falte dinero. Mucha gente no se derrumba porque le falte capacidad. Mucha gente se derrumba porque vive comparando su vida con la vida de los demás, y eso está destruyendo silenciosamente el corazón de muchísimas personas. Hay quienes ven la casa del vecino y sienten tristeza, ven los hijos de otra familia y sienten frustración, ven matrimonios aparentemente felices en redes sociales y sienten que su propia vida fracasó. Hay personas que viven mirando cuánto gana el otro, cómo viaja el otro, cómo viste el otro, cómo le va al otro, y poco a poco pierden la paz. Qué peligroso es vivir mirando siempre hacia el lado. Por eso el Evangelio de hoy tiene una enseñanza profundamente humana y profundamente espiritual. En San Juan capítulo 21, Pedro voltea a ver al discípulo amado, a Juan, y le pregunta a Jesús: Señor, ¿y este qué? Y Cristo le responde con una frase muy fuerte: a ti que tú sígueme. Ay, hermanos, cuánto necesitamos escuchar eso hoy. Porque Jesús no quiere que Pedro viva distraído comparando caminos. Cristo quiere que Pedro sea fiel a su propia misión, y eso mismo quiere hacer con nosotros. El Señor no nos llamó para vivir pendientes de la vida ajena, nos llamó para seguirlo con el corazón entero. Pero díganme si no pasa esto todos los días en nuestras familias y en nuestra sociedad. En México hay gente que ya no puede disfrutar lo suyo porque vive mirando lo de otros. Vecinos comparando quién tiene más, hermanos peleándose por herencias, familias enteras llenas de envidia, personas que aparentan alegría pero por dentro viven consumidas viendo cómo le va a otros. Y ni se diga en las redes sociales, ahí todo mundo parece feliz, todo mundo parece exitoso, todo mundo sube fotografías sonriendo, viajando, celebrando, mostrando triunfos, pero nadie sube las lágrimas, nadie muestra las discusiones de la casa, nadie enseña las noches de ansiedad, nadie publica el miedo que siente cuando se queda solo, y entonces mucha gente empieza a creer que solamente su vida es difícil. Por eso hoy Jesús nos corrige con amor igual que corrigió a Pedro. A ti que tú sígueme, o sea, deja de vivir comparando tu camino con el camino del otro. Hay cruces que solamente tú puedes cargar, hay procesos que Dios está trabajando solamente contigo. Hay bendiciones que llegarán en tiempos distintos. Y miren qué interesante, Pedro acababa de escuchar una palabra muy fuerte sobre su futuro. Jesús le había hablado del sufrimiento que viviría. Y en vez de quedarse mirando su propia misión, Pedro inmediatamente pregunta por Juan. Así somos nosotros. Nos cuesta muchísimo concentrarnos en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida porque estamos demasiado ocupados mirando a los demás. ¿Por qué a ella sí le fue bien? ¿Por qué ellos tienen más dinero? ¿Por qué sus hijos sí salieron adelante? ¿Por qué yo sigo luchando? Y esas comparaciones terminan robándonos la gratitud, porque el que vive mirando siempre al otro deja de ver los regalos que Dios ya puso en sus propias manos. Por eso la palabra de hoy también nos presenta a San Pablo en Roma. Y miren qué impresionante. Pablo está prácticamente limitado, vigilado con cadenas bajo custodia, pero aún así sigue anunciando el reino de Dios. ¡Qué lección tan grande! Porque nosotros muchas veces decimos: cuando tenga tiempo serviré a Dios, cuando resuelva mis problemas volveré a rezar, cuando esté mejor comenzaré de nuevo. Y Pablo demuestra exactamente lo contrario. Aunque esté limitado, aunque esté vigilado, aunque las circunstancias no sean fáciles, él sigue cumpliendo su misión. Eso significa que las cadenas externas no pueden detener un corazón que verdaderamente pertenece a Dios. Y yo sé que muchos de ustedes también viven limitaciones. Hay personas enfermas que quisieran hacer más cosas. Hay adultos mayores que sienten que ya no sirven. Hay hombres que trabajan durísimo y aún así sienten que nunca es suficiente. Hay mujeres agotadas emocionalmente por cuidar la casa, los hijos y tantas preocupaciones. Hay migrantes lejos de su tierra. Hay personas que sienten que la vida se les cerró,
Pero escuchen esto con mucha atención. Quizá tus circunstancias tienen límites, pero tu fe no debería vivir encadenada, porque incluso desde su situación difícil, Pablo seguía dando testimonio. Y aquí entra también el Salmo de hoy que nos recuerda algo hermosísimo. El Señor está en su santo templo y sus ojos miran al justo. Dios sí ve tu esfuerzo, aunque nadie más lo reconozca. Aunque otros no valoren tu cansancio, aunque parezca que nadie nota lo que haces por tu familia, Dios sí lo mira. Y eso debería darnos muchísima paz, porque vivimos en un mundo donde la gente quiere ser vista todo el tiempo. Todo se publica, todo se presume, todo se exhibe, pero Dios no mira como mira el mundo. El Señor ve el corazón. Ve a la madre que reza sola por sus hijos. Ve al abuelo que ofrece su dolor con paciencia. Ve al trabajador honrado. Ve a la persona que sigue siendo buena aunque la vida la haya golpeado muchísimo. Antes de continuar esta reflexión, quiero compartirles algo que nos escribió don Aurelio Mendoza, de 81 años, zapatero jubilado de Toluca. Él decía que durante muchos años sufrió viendo cómo otras familias parecían más unidas que la suya. Sus hijos lograron éxito económico, pero se alejaron de Dios y dejaron de convivir entre ellos. Don Aurelio confesaba que se llenó de tristeza y hasta de envidia viendo otras familias aparentemente perfectas. Pero un día comenzó a hacer una oración sencilla cada mañana: Señor, que yo no mire con envidia, sino con fe. Y poco a poco volvió la paz a su corazón. Hermanos, qué importante es dejar de compararnos tanto. Y si esta palabra está tocando su alma, les invito con mucho cariño a suscribirse al canal Feradiante Voz, activar la campanita y dejar en los comentarios su intención de oración. Escríbanos por ustedes, por sus hijos, por su matrimonio o por alguien que necesite volver a encontrar paz en el corazón, porque aquí caminamos juntos como una familia de fe. Hermanos, quédense conmigo porque esta frase de Jesús puede sanar muchas comparaciones escondidas. Y quizá algunos no se habían dado cuenta, pero hay heridas que no vienen solamente de lo que nos pasó, sino de estar mirando demasiado la vida de otros. Miren qué fuerte es el Evangelio de hoy. Pedro escucha a Jesús hablar sobre su camino, sobre su misión, incluso sobre el sufrimiento que vivirá. Pero en vez de quedarse mirando a Cristo, gira la cabeza y pregunta por Juan: Señor, ¿y este? Y entonces Jesús le responde con una frase que parece sencilla, pero que puede cambiar toda una vida: si quiero que Él permanezca hasta que yo vuelva. A ti que tú sígueme. Ay, hermanos, cuántas veces nosotros también vivimos distraídos viendo el camino de los demás. Y escuchen bien esto, Jesús no está regañando a Pedro por hacer una pregunta. Lo que Cristo quiere sanar es esa tendencia humana de salirnos de nuestro propio camino, por de ser dependientes del otro, porque cuando uno deja de mirar a Dios y comienza a mirar obsesivamente a los demás, pierde la paz. Y eso pasa muchísimo hoy. Hay madres que sufren porque comparan a sus hijos con los hijos de otra familia. Mira qué responsable es aquel muchacho, mira cómo triunfó aquella muchacha. Y sin darse cuenta comienzan a despreciar lo bueno que sí hay en sus propios hijos. Hay esposos que comparan su matrimonio con lo que ven en redes sociales. Mira cómo viajan ellos, mira cómo ella siempre sonríe, mira qué perfecta parece esa familia. Y mientras más comparan, más se llena el corazón de frustración. Hay personas que comparan su situación económica con la del vecino, comparan su casa, su carro, su ropa, sus oportunidades, y poco a poco el alma se amarga. Y lo más triste es que incluso hay gente que compara su vida espiritual. Aquel sí sabe rezar, aquella señora parece más santa, aquel sí sirve mucho en la iglesia. Y entonces algunos terminan sintiéndose pequeños, inútiles o menos amados por Dios. Pero hoy Cristo nos mira igual que miró a Pedro y nos dice: a ti que tú sígueme. O sea, deja de medir tu vida con la regla de los demás, porque cada persona tiene una historia distinta. Hay cruces que solamente tú entiendes, hay luchas silenciosas que nadie conoce, hay procesos que Dios está trabajando poco a poco dentro de ti. Y cuando uno vive comparándose todo el tiempo, termina olvidando las bendiciones que ya recibió. Por eso quiero decir algo muy claro esta mañana: la comparación mata la gratitud. El que vive viendo lo ajeno deja de agradecer lo propio. Y díganme si no es cierto. Hay personas que tienen una familia que las ama, pero no la valoran porque están mirando lo que otros tienen. Hay gente sana físicamente que no disfruta la vida porque siente que no ha alcanzado cierto nivel económico. Hay personas llenas de dones, pero viven acomplejadas porque siempre encuentran a alguien aparentemente mejor. Y mientras tanto el corazón se seca. Por eso las redes sociales pueden convertirse en un peligro espiritual si no tenemos cuidado, porque ahí todo parece perfecto.
Todos muestran sus éxitos, sus viajes, sus fiestas, sus logros, sus sonrisas, pero nadie muestra las discusiones de madrugada. Nadie enseña las lágrimas escondidas, nadie publica los problemas económicos, nadie sube las noches de ansiedad ni los silencios dolorosos dentro de la casa. Y entonces uno comienza a creer que solamente su vida es difícil, pero no es verdad, hermanos. Toda familia tiene luchas, toda persona carga heridas, toda casa tiene momentos de oscuridad, incluso aquellos que parecen más felices necesitan de Dios. Por eso Cristo no le dice a Pedro, mira lo que hará Juan. No, Jesús lo regresa a lo esencial. Tú sígueme. Qué importante es eso, porque al final de la vida Dios no nos va a preguntar cuánto observamos a los demás, nos va a preguntar si fuimos fieles al camino que Él nos dio. Y aquí hay algo muy fuerte. Mucha gente pierde años enteros criticando, hablando y juzgando la vida ajena mientras descuida su propia alma. Personas que saben perfectamente los errores del vecino, pero nunca revisan su propio corazón. Gente que siempre tiene tiempo para el chisme, para señalar, para comparar, pero nunca para orar. Y eso destruye familias enteras. ¿Cuántas veces los pleitos nacen porque alguien comenzó a compararse? Tu hermana sí ayuda, el hijo de ellos sí estudió, mira cómo otros sí progresan, y esas palabras van lastimando poco a poco el corazón. No, hermanos, el cristiano no puede vivir alimentando comparaciones, porque cada uno tiene un llamado distinto delante de Dios. Y mientras Pedro preguntaba por Juan, Jesús seguía invitándolo a caminar detrás de él. Eso significa que el seguimiento verdadero exige concentración espiritual. Hay que volver a mirar a Cristo, no al vecino, no al compañero, no a la vida perfecta que aparece en internet, a Cristo. Y hoy quizá el Señor quiere sanar precisamente esa parte de tu corazón que vive sintiéndose menos exitoso, menos importante, menos bendecido, menos amado. Escucha esto con mucha atención. Dios no te creó para competir con otros. Dios te creó para caminar con Él. Por eso, en vez de gastar tiempo vigilando la vida ajena, mejor revisa tu propio corazón. En vez de hablar mal de otros, ora por ellos. En vez de llenarte de envidia, aprende a agradecer. En vez de vivir frustrado por lo que no tienes, descubre todo lo que Dios ya puso en tus manos. Porque hay personas tan ocupadas viendo la bendición de otros que no notan el milagro, que todavía respiran, que todavía tienen familia, que todavía pueden volver a empezar. Y hoy Cristo vuelve a repetirnos, tú sígueme. No te distraigas, no te pierdas en comparaciones. No entregues tu paz por vivir pendiente de los demás. Y no se vaya, porque al final vamos a orar por quienes se sienten atrasados, olvidados o menos bendecidos que los demás. Hermanos, la palabra de Dios de este sábado sigue tocando profundamente nuestra vida. Y ahora el libro de los Hechos de los Apóstoles nos lleva hasta Roma. Ahí encontramos a San Pablo viviendo una situación difícil. No está completamente libre, está vigilado, está limitado, vive prácticamente bajo custodia. Humanamente hablando, muchos podrían pensar que su misión terminó. Muchos podrían decir, ya no puede hacer gran cosa. Pero ocurre algo impresionante. Aún en medio de esas limitaciones, Pablo sigue recibiendo personas, sigue hablando del reino de Dios, sigue anunciando a Jesucristo con valentía. ¡Qué enseñanza tan fuerte para nosotros! Porque el mundo puede limitar el cuerpo de una persona, pero no puede encadenar un corazón que pertenece a Dios. Y yo siento que hoy esta palabra viene especialmente para muchísima gente que se siente atrapada. Personas que no están en una cárcel física, pero sí viven encerradas en otras prisiones. Hay gente prisionera de una enfermedad. Otros viven atrapados en deudas que no los dejan dormir. Algunos están encerrados en la tristeza, otros en la soledad. Hay personas que viven cautivas del miedo, de la ansiedad, del sentimiento de fracaso. Y también hay personas mayores que sienten que ya no sirven para nada. Abuelitos que antes trabajaban, caminaban, ayudaban a todos y hoy pasan muchas horas solos dentro de casa. ¿Cuántos adultos mayores sienten que la vida se les redujo a 4 paredes y algunos medicamentos? Pero miren a Pablo, aunque tiene límites, no pierde el sentido de su vida. Eso es algo muy importante, hermanos, porque mucha gente cree que solamente puede servir a Dios cuando todo está bien. Cuando me cure voy a volver a rezar, cuando tenga dinero ayudaré, cuando tenga tiempo me acercaré más a Dios. Y mientras esperan el momento perfecto, la vida se va pasando. Pablo nos enseña exactamente lo contrario. Aún limitado sigue dando fruto. Y aquí quiero hablarles muy directo al corazón. Tal vez tú no puedes hacer grandes cosas en este momento. Tal vez estás enfermo. Tal vez ya no tienes la fuerza de antes.
Tal vez trabajas demasiadas horas y llegas agotado. Tal vez tu situación económica te preocupa muchísimo, pero eso no significa que Dios ya no pueda actuar a través de ti, porque hay personas que evangelizan desde una cama, ofreciendo su dolor con paciencia. Hay madres que evangelizan rezando cada noche por sus hijos. Hay trabajadores humildes que evangelizan siendo honestos en medio de tanta corrupción. Hay abuelos que evangelizan enseñando a sus nietos a persignarse. Hay personas que anuncian a Cristo simplemente tratando bien a los demás cuando todos viven llenos de agresividad. No subestimen el poder de una vida sencilla vivida con amor a Dios. Y miren qué contraste tan fuerte vemos hoy en la sociedad. Hay muchísima gente aparentemente libre pero viviendo sin propósito. Personas que pueden viajar, salir, comprar cosas, hacer lo que quieran y aún así viven vacías. Viven corriendo detrás de placeres que no llenan el alma. Viven distraídas todo el tiempo porque tienen miedo de quedarse solas consigo mismas. En cambio, Pablo, aún limitado, tiene paz interior porque sabe para qué vive. Qué importante es eso. Porque una persona sin propósito espiritual termina cansándose de todo. Se cansa del trabajo, se cansa de se cansa de luchar, se cansa incluso de vivir. Pero cuando alguien descubre que pertenece a Cristo, incluso el sufrimiento puede tener sentido. Y aquí entra también el Salmo de hoy que nos recuerda algo precioso. El Señor está en su santo templo y sus ojos miran al justo. Eso significa que Dios ve incluso la fidelidad silenciosa que nadie más reconoce. Quizá nadie te agradece todo lo que haces por tu familia. Quizá nadie ve tu esfuerzo. Quizá nadie sabe cuánto has llorado en secreto, pero Dios sí lo sabe. Y eso debería llenarnos de esperanza, porque vivimos en un tiempo donde mucha gente hace las cosas solamente para ser vista. Todo se publica, todo se presume, todo necesita aplausos. Pero hay personas humildes que hacen muchísimo bien en silencio y solamente Dios lo conoce. La señora que reza cada madrugada por sus hijos. El hombre que sigue trabajando honestamente aunque gane poco. El joven que lucha por mantenerse limpio en medio de un ambiente lleno de vicios. La madre soltera que no se rinde. El abuelo enfermo que ofrece su dolor por su familia. Dios ve todo eso. Nadie que sea fiel en silencio está olvidado delante del Señor. Por eso hoy esta palabra también nos cuestiona muchísimo. ¿Cuántas veces hemos puesto excusas para no servir a Dios? No tengo tiempo, no tengo fuerzas, no sé mucho, no soy perfecto. Y mientras tanto Pablo, aún limitado y vigilado, seguía anunciando el Evangelio. No esperes circunstancias perfectas para comenzar a amar más a Dios. Empieza desde donde estás. Empieza en tu casa hablando con más amor, empieza dejando de gritar, empieza rezando un Padre Nuestro con tu familia, empieza llamando a esa persona con quien llevas años distanciado, empieza ayudando a alguien que está más necesitado que tú. Empieza dando gracias en vez de quejarte tanto, porque el reino de Dios muchas veces comienza en cosas pequeñas. Y escuchen esto con mucha atención, hermanos. Hay personas que tienen muchísimas limitaciones, pero producen frutos hermosos. Y hay otros que tienen salud, oportunidades, libertad, recursos, y aún así viven vacíos y estériles espiritualmente. La diferencia no está solamente en las circunstancias. La diferencia está en si Cristo habita o no en el corazón. Por eso San Pablo podía seguir adelante incluso en medio de las cadenas. Porque cuando uno tiene a Cristo, el alma encuentra fuerza incluso en los momentos más oscuros. Y hoy quiero decirle algo a la persona que se siente atrapada, cansada o limitada. Tu situación no es más grande que el poder de Dios. Sí, quizá hay lágrimas, sí, quizá hay problemas que todavía no se resuelven, sí, quizá el camino sigue siendo difícil, pero si permaneces unido a Cristo, tu vida todavía puede dar muchísimo fruto. Porque quien tiene a Dios puede estar limitado por fuera, pero jamás estará vacío por dentro. Y ahora sí, hermanos, vamos a orar con humildad. Vamos a hacer silencio dentro del corazón por un momento. Respiren profundo allí donde están. Tal vez en su casa, tal vez en el trabajo, tal vez acostados porque el cuerpo ya está cansado, tal vez con lágrimas que nadie ha visto. Hoy hemos escuchado cómo Jesús corrigió a Pedro cuando comenzó a mirar demasiado la vida de otro. Hoy vimos a San Pablo limitado, vigilado, pero todavía lleno de fe y de propósito. Y también escuchamos en el Salmo que Dios mira al justo, que el Señor no se olvida de quienes permanecen fieles en silencio. Por eso hoy quiero invitarles a dejar de pelear tanto con ustedes mismos. Porque hay personas que viven agotadas comparándose. Comparan su familia, su cuerpo, su economía, su trabajo, su fe, su pasado. Y mientras comparan, dejan de vivir.
Pero Cristo hoy vuelve a decirnos, tú sígueme. Y allí donde están quiero pedirles algo muy sencillo. Pongan una mano sobre su pecho, cierren un momento sus ojos si pueden y repitan lentamente conmigo, no solamente con los labios, sino desde el alma: Señor, yo quiero seguirte. Otra vez, hermanos, más despacio: Señor, yo quiero seguirte. Aunque me haya distraído mirando demasiado a los demás, aunque muchas veces haya perdido la paz por compararme, aunque haya permitido que la envidia o el desánimo entren en mi corazón, Señor, yo quiero seguirte. Padre amado, mira hoy a tus hijos enfermos. Mira quienes están luchando contra dolores físicos, tratamientos difíciles, noches largas de angustia. Mira quienes sienten miedo por su salud. Toca sus cuerpos cansados y también sus corazones. Dales fuerza para seguir adelante. Mira también, Señor, a nuestros ancianos, a tantos abuelitos que se sienten olvidados, que pasan mucho tiempo solos, que extrañan a sus hijos y nietos. Hazles sentir que su vida sigue teniendo valor, que siguen siendo importantes delante de ti. Te pedimos por quienes no tienen trabajo, por quienes viven preocupados, porque el dinero no alcanza, por quienes se levantan temprano buscando oportunidades y regresan cansados y desanimados. Abre caminos, Señor. No abandones a las familias que están pasando necesidad. Y hoy queremos pedirte especialmente por los migrantes, por quienes viven lejos de su tierra, lejos de su familia, trabajando en silencio y soportando nostalgia, cansancio y miedo. Protégelos, Señor. Acompáñalos en cada paso. Padre bueno, mira también a los padres que sufren por hijos alejados de ti, hijos que ya no rezan, hijos que viven atrapados en vicios, heridas o malas decisiones. Tú que buscaste a Pedro incluso cuando se distrajo y tuvo miedo, sigue buscando también a nuestros hijos. Y hoy queremos pedirte algo muy profundo, Señor. Sana nuestro corazón de toda comparación, sana la envidia escondida, sana el sentimiento de inferioridad, sana la necesidad de estar mirando siempre la vida ajena, sana las palabras de chisme, las críticas, la amargura que nace cuando sentimos que otros tienen más. Porque muchas veces, Señor, hemos perdido la paz por estar viendo demasiado las redes sociales, la apariencia de otros, los logros ajenos, y olvidamos agradecer lo que tú ya habías puesto en nuestras manos. Enséñanos a ser fieles en nuestro propio camino. Enséñanos a no vivir pendientes del aplauso de la gente. Enséñanos a no medir nuestra vida por el dinero, las apariencias o el éxito de otros. Enséñanos a caminar contigo aunque el proceso sea lento. Señor Jesús, danos un corazón sencillo, un corazón capaz de alegrarse por el bien ajeno sin llenarse de tristeza, un corazón limpio que no viva comparando, criticando ni compitiendo. Y danos también perseverancia, Señor, porque seguirte no siempre es fácil. Hay días donde el cansancio pesa, días donde la fe parece pequeña, días donde sentimos que avanzamos muy lento, pero aún así queremos caminar detrás de ti. Hermanos, si esta oración está tocando su corazón, escriban en los comentarios: Señor, yo quiero seguirte, o también: Jesús, sana mi corazón de toda comparación. Gracias de corazón por quedarse hasta el final de esta reflexión. Gracias por abrirle hoy un espacio a Dios. Y si esta palabra les ayudó, les invito con muchísimo cariño a suscribirse al canal Feradiante Voz, activar la campanita y compartir este mensaje con alguien que hoy se siente menos derrotado o frustrado. Que el Señor los bendiga, los guarde, y que este sábado 23 de mayo sea el día en que usted deje de mirar la vida de los demás y vuelva a escuchar la voz de Cristo: tú sígueme.